¿quién tengo yo en los cielos sino a Que la ti? gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Qué bendición poder compartir el alimento de la palabra del Señor con el propósito de que ustedes puedan crecer y así caminar de manera más efectiva en el propósito del Señor. Hoy quiero hablar acerca de la fe. Tenemos que aprender mucho acerca de esto y mientras más conocemos, más nos colabora a nuestro crecimiento. La fe, dentro de diferentes ilustraciones que usa la Biblia para presentarla, se nos muestra como un recorrido, como un trayecto, de manera que es un camino en el cual debemos ir avanzando. Pero nos surge la pregunta, ¿por qué a veces nos detenemos en el camino de la fe? ¿Cuáles son esas cosas que nos llevan a desenfocarnos de lo que Dios nos ha dicho, a desanimarnos y a desistir de la fe? Conscientemente sabemos que lo mejor que nos puede pasar es creer en el Señor, pero hay realidades que nos invitan a renunciar a esa verdad. Y hoy quiero que caminemos un poco en las Escrituras para identificar algo que considero que es una de las principales causas, por lo menos en la mayoría de los creyentes, para que nos detengamos en la fe o para que tropecemos en ella. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Evidentemente, Santiago aquí está hablando acerca de la fe en el contexto de una iglesia judío-cristiana que estaba siendo perseguida. Es dentro de esta condición que el apóstol Santiago enfoca la atención de esta iglesia hacia el propósito de las pruebas, de las dificultades. También identifica la necesidad de la sabiduría para nosotros sabernos manejar de manera victoriosa cuando llegan esos momentos difíciles. En cuanto a la sabiduría, él la plantea como algo que debemos pedir a Dios. Y es exactamente en el ejercicio de las peticiones que Santiago establece la fe como el medio o como el único medio para nosotros poder accesar a Dios y recibir algo de Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Aquí Santiago dice en el primer verso que leímos que debemos pedir con fe. Es imposible lograr algo de Dios si no se tiene fe en Él y en eso que Él ha de hacer. Aquí entonces Santiago también declara que no debemos dudar y dice la razón, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de aquí para allá y de allá para acá. Esto nos deja ver la inestabilidad y falta de firmeza que produce la duda. Y esto en contraparte con lo que es la fe, porque una de las cualidades principales de la fe es la firmeza. Primera de Pedro 5:9 habla de resistir firmemente en la fe. Y es exactamente algo que los creyentes debemos procurar, la firmeza en la fe. Cuando somos firmes, no solamente de manera eventual vamos a experimentar victorias, sino que nos mantendremos firmes en la victoria que ya en Cristo nosotros hemos recibido. No es la idea de Dios que nosotros seamos personas variantes, que hoy tenemos una posición y mañana tenemos otra posición. Por esta razón, Santiago, la ilustración que utiliza es una onda del mar. Y creo que todos nosotros basta con el sentido de imaginación para nosotros darnos cuenta cuál es la característica de una onda del mar según el ejemplo que está poniendo Santiago. Es clara, no tiene estabilidad. La posición de una onda siempre va a depender del viento que la mueve. Y el viento aquí representa circunstancia.
situaciones que suelen llegar a nuestras vidas, de las cuales no estamos exentos, porque aunque somos cristianos, creemos en Dios, participamos de su gracia, pero estamos en el mundo. Y Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Él fue claro con su mensaje. Esto quiere decir que el creyente no debe ser circunstancial, porque cuando tenemos una fe circunstancial, nuestro estado de ánimo va a depender de la situación que nos esté pasando. La onda del mar a veces está delante, pero de repente la vemos atrás. A veces está arriba y a veces está debajo. Exactamente en esa condición hay muchos cristianos, y si tú eres uno de ellos, prepárate, porque lo que vamos hoy a enseñar o lo que estamos compartiendo nos va a ayudar a liberarnos de esa condición. Santiago termina diciendo, según lo que leímos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque esta condición de duda que se asienta en tener la mente dividida, estar dividido en dos pensamientos, claudicar en aquello que hemos creído o se nos ha dicho. Y Santiago establece que esto produce un doble ánimo. El ánimo es una de las principales energías del cuerpo. Cuando nosotros estamos animados para algo, eso nos da la fuerza que necesitamos para realizarlo. Eso nos da la disposición que necesitamos para poder participar de algo. La Biblia establece que el ánimo del hombre soporta su enfermedad, y la palabra enfermedad debe ser interpretada como necesidad, debilidad. Dice que el ánimo soporta las necesidades y debilidades que se presentan en nuestra vida, pero dice: ¿quién soportará el ánimo angustiado? Lo que establece el proverbio es que cuando nuestro ánimo está de pie, desde esa condición de ánimo podremos cargar cualquier situación, podremos sobrepasar todo lo que se presente a nuestro paso. Pero entonces dice que cuando nos desanimamos, ¿quién podrá sostenernos? El ánimo es parte del diseño de Dios para el ser humano. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la mente, tiene que ver con las emociones. Hay emociones internas que están en nosotros como parte de nuestra personalidad, que pueden producir una variante en nuestro ánimo. Hay personas que tienen complicaciones emocionales, que tienen impulsos que no dominan, sentimientos que no controlan, y esto produce una bipolaridad. Personas que hoy están en un estado de ánimo y sin nadie hacerle nada, simplemente por la complejidad de su mundo emocional y de sus confusiones mentales, entran a un estado de ánimo contrario al que quizás ya hemos visto. Pero hay otros que su estado de ánimo es afectado por las circunstancias de su entorno. Hay personas que tienen un buen ánimo, pero de repente llega una situación que los golpea, y esto produce un cambio en su ánimo. Y es importante saber que Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense que usa una expresión plural para referirse a caminos. Todos sus caminos. Quiere decir que es inconstante, no es firme, no es estable en nada de lo que haga. Es una persona que puede ser un emprendedor, puede ser de iniciativas, pero en el trayecto se desanima, se detiene y se devuelve. Cuando una persona tiene esta condición, sea en el ámbito familiar, que es inestable con las relaciones, en el ámbito laboral, que es inestable en los trabajos, en el ámbito académico, que es inestable en los estudios, pero aquí está hablando en el ámbito de la fe, en el ámbito de la vida cristiana. Quiere decir que esto penetra a la vida de la iglesia y causa grandes estragos. El doble ánimo nos hace inestables, y cuando somos inestables, la confianza se pierde. Nosotros mismos desconfiamos de nosotros, y cuando usted no confía en usted mismo, usted entonces será una persona sin garantía de éxito en la vida, sin garantía de realización en la vida.
Esto también implica que no solo nosotros vamos a desconfiar de nosotros mismos, sino también la gente no confiará en nosotros. A la gente le costará poner algo en nuestras manos, porque quizás cuando ya lo han hecho, nuestra inestabilidad de ánimo hace que las cosas se caigan de nuestras manos. En ese sentido, no tenemos responsabilidad. El final de una persona de doble ánimo es la frustración. Esto es algo que no solamente debemos juzgar, sino que debemos compadecernos de una persona que tenga esta condición. Dios quiere liberarnos de esto. Esto se levanta en contra de la fe y le ha robado la firmeza a muchos cristianos. Esto también tiene como causa que muchos de nosotros no hemos sabido gobernar nuestras emociones desde la convicción de la fe, sino que nuestras emociones influyen sobre nuestra fe y terminan estableciéndose como gobierno sobre nosotros. Dios no nos ha llamado para ser gobernados por las emociones, sino para ser gobernados por la convicción de la fe en aquello que Él nos ha dicho. El hombre de fe no es circunstancial. La mujer de fe no camina de manera reactiva por las cosas que le están aconteciendo, sino que camina de manera firme en aquello que ha creído. Pero aquí presenta las situaciones y los resultados del doble ánimo, pero es importante conocer cuáles son o cuál es la causa detrás del doble ánimo. ¿Qué produce el doble ánimo? Mucho se ha dicho acerca de esto, pero a veces no logramos una solución efectiva solamente diciendo el mal que está ocurriendo, sino cuando miramos las causas y podemos trabajar en ellas para establecer los cambios que necesitamos. El mismo Santiago declara en el versículo 8 del capítulo 4 de su epístola: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En la lista de estos tres grupos del versículo 8, Santiago está diciendo que el doble ánimo tiene una condición que lo produce. Él habla del corazón. Dice: purificad vuestros corazones. Detrás del doble ánimo se esconde una impureza de corazón. Cuando aquí la Biblia habla de purificar nuestros corazones, está obviamente indicando lo que es la pureza. La pureza se pierde cuando comenzamos a añadir mezclas. Si usted tiene una sustancia o un producto que se lo entregan puro, concentrado, y usted le echa agua o cualquier otro líquido, ya eso no es puro, porque está mezclado. La realidad del corazón de muchos creyentes es que están mezclados entre el amor a Dios y el amor al mundo. Cuando nosotros no tenemos un amor puro hacia Dios y nuestro corazón no tiene una entrega total hacia Dios, es por eso que se va a causar el doble ánimo, porque a veces estaremos enfocados en Dios, pero a veces estaremos enfocados en las cosas de este mundo. A veces estaremos enfocados en la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones estaremos enfocados en nuestros intereses y en nuestros propios objetivos, aunque la mayoría no los reconocemos porque solemos buscar culpables, razones en cuanto a nuestros cambios de ánimo. No, ahora me siento triste porque fulano me hizo tal cosa. No, yo voy a dejar de participar porque me ofendieron. Y solemos señalar circunstancias externas como razón de nuestra variante de ánimo. Sin embargo, Santiago está siendo específico y está señalando que la solución no está en lo que alguien haga o deje de hacer, está en nuestros corazones. Necesitamos corazones puros, y esto habla de un arrepentimiento genuino, de una conversión genuina, de una fe verdadera. Y yo sé que a la mayoría nos cuesta reconocer si nuestra fe no es pura, si nuestra entrega es cuestionable, pero debemos ser sinceros si queremos cambiar, si queremos tener una fe firme, pues solo así
seremos creyentes confiables delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de los demás. Recordemos claramente que Dios tiene un llamado para nosotros y esto implica un ministerio en el cual debemos servir. Hay evidencia de esto con dones que hay en ti, hay habilidades que Dios te ha dado, hay un potencial que Dios ha puesto en tus manos, hay recursos que Dios te ha entregado y esto habla de una tarea que hay que cumplir en la tierra. El doble ánimo te interrumpe en el ejercicio de tu función, en el ejercicio de tu ministerio y esto es una decepción primero para ti. Por eso muchas personas están frustradas en la vida, muchos creyentes han dejado de creer en ellos mismos y para Dios moverlos de ahí tiene que haber una liberación en sus vidas. Me recuerdo de aquel episodio cuando Jesús iba a sanar a un paralítico. Él le preguntó: ¿quieres ser sanado? Y aquel paralítico empezó a presentarle su situación y la situación normalmente identificaba la culpa en la gente que le rodeaba. Es que yo a veces quiero entrar al estanque, pero nadie me ayuda. Es que cuando yo intento, otros llegan primero que yo. ¿Te das cuenta? Él estaba culpando a los demás de su condición, se estaba defendiendo, estaba victimizándose ante la condición que él estaba viviendo. Pero Jesús en ningún momento le preguntó: ¿quién te hizo eso? Jesús en ningún momento le dijo: ¿quién no te ha ayudado? ¿Quién te ha dado la espalda? Jesús no vino para vengarse de nuestros enemigos, para hacer justicia por aquellos que no han hecho mal. No, Él vino para cambiarnos a nosotros, porque lo que Dios ve como problema es nuestro propio pecado. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo. Por eso Él le dijo: ¿tú quieres ser sanado? Él le habló a su voluntad. Él debía estar interesado en lo que Dios quería hacer con él. Y es exactamente lo que debemos hacer nosotros. Debemos interesarnos por nuestro cambio personal antes que por el cambio de los demás. Eso hará que la ayuda del Señor sea efectiva en nosotros y que podamos trabajar con esas causas que se esconden detrás de condiciones como esta del doble ánimo. El doble ánimo de manera silenciosa le ha robado la fe a muchos cristianos, le ha robado el ministerio a muchos cristianos, le ha robado el entusiasmo a muchos creyentes que tienen a Dios de su lado, que tienen las promesas de Dios, que portan el Espíritu de Dios, que tienen su palabra, que tienen dones, que Dios le ha dado su gracia. Sin embargo, en la gestión de ellos, de todo eso que Dios le ha dado, han fracasado. No hay coherencia entre tu fracaso y lo que Dios ha dicho de ti. Dios te ha llamado para realizar un propósito y usted tiene que abrazar esto con todas sus fuerzas. Usted no puede estar o no debería estar dividido entre amar a Dios y amar al mundo. Es la razón por la que la adoración, la oración, el servicio de muchos creyentes es imperfecto, es inconstante y eso no representa correctamente al Dios que nos ha llamado. Debemos revisar nuestros corazones. La Biblia dice en Mateo capítulo 13 versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este dilema ocurre en el corazón. Aquí está hablando de personas que han recibido el evangelio, que de manera inicial han creído en él, pero en el camino desisten, porque en sus corazones hay cosas que se oponen a la palabra que han recibido. Figuradamente, Jesús le llama espinos, esos árboles o hierbas infructuosas que terminan consumiendo las propiedades del suelo que la buena semilla de la palabra necesita absorber de nuestros corazones. Terminan usurpando el lugar que le toca a Dios y a su palabra en nuestros corazones. Son ídolos que se levantan en nosotros, que nos roban la atención del corazón. Y aunque tratemos de fingir que amamos a Dios, la calidad de nuestro servicio, la calidad de nuestra adoración va a demostrar lo contrario.
Usted no puede decir que usted ama a Dios por sobre todas las cosas, que usted tiene a Dios en primer lugar, como solemos decir, si el ritmo de su vida de oración es inconstante, si a usted le da lo mismo sacar tiempo para orar, si a usted no le importa congregarse, si a usted no le interesa o por lo menos no muestra el interés necesario por las cosas del Señor, si usted es de lo que da lo mejor de usted en las cosas del mundo y no en Dios, si usted es de lo que le dedica más tiempo y más energía a las cosas de este mundo que a lo de Dios, si usted es de aquello que las cosas del mundo le entusiasman más que las cosas de Dios, pues usted tiene una condición de doble ánimo. Este es un cáncer del que debemos liberarnos. Dios quiere que tengamos un ánimo firme, un ánimo diligente, y que de esa manera podamos caminar creciendo constantemente en Dios y en su maravillosa obra. Dios nos quiere libertar. Para esto nuestros corazones deberán ser puestos en sus manos. Deberemos reconocer, identificar dónde está nuestro tesoro, dónde está el valor de nuestras vidas, porque de acuerdo a esto será la ubicación de nuestros corazones. Podremos fingir lo que no somos, pero nuestro corazón siempre dirá la verdad. Nuestro corazón terminará delatándonos si ciertamente no estamos caminando de manera pura, íntegra en la verdad. La Biblia dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios quiere personas con una entrega total. De esto habla la integridad. Él quiere todo de ti. Él no quiere una parte. Él es totalidad. Ni siquiera se limita a ser una prioridad, a hacer algo en primer lugar en un orden de cosas. Él es el todo y en todos. Cuando nuestros corazones lo abracen de esta manera, tendremos un corazón puro. Y no es que seremos libres de situaciones difíciles, de que nos ofendan, de que hagan cosas malas en contra de nosotros, sino que sabremos responder a cada situación adversa con un ánimo ferviente, firme, y eso hablará de una fe inquebrantable, una fe que no se quebranta, que no se doblega ante la circunstancia de la vida. Todos los días veremos situaciones buenas, situaciones malas, habrán momentos difíciles. La Biblia incluso menciona un día malo, y eso nos llega a todos, aflicciones que pertenecen a esta vida y pertenecen a este mundo. Pero ¿cómo vamos a responder? Vamos a dudar de lo que Dios ha dicho y vamos a expresar un ánimo variante, que hoy estamos bien y mañana estamos mal. No, vamos a mostrar una fe sana que produce un ánimo firme, y por consiguiente seremos personas de credibilidad. Tendremos confianza en nosotros mismos, porque imagínate tú, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Si tú no tienes confianza en ti mismo, el temor siempre asaltará tu fe. Cuando intentes hacer algo, vendrá la memoria de las veces que tu ánimo ha decaído, y eso te va a interrumpir, va a perturbar la paz de tu mente y hará que tú te predispongas para fallar. Por eso hay muchos creyentes, muchas personas que a la hora de emprender algo, a la hora de volverlo a intentar, el fantasma de sus fracasos pasados se aparece y le dice: tú no lo lograrás, y automáticamente entra la duda. Y con la duda se produce el doble ánimo. Y preguntamos: ¿y qué te pasó? Si tú estabas muy animado, si te veía muy bien. No sé, pero no quiero seguir. No sé, no entiendo, pero ya no quiero hacerlo de nuevo. No, Dios te está llamando a volverlo a intentar, a que creas en su palabra, que creas lo que Él ha dicho de ti. Dios te está llamando a tener un corazón puro, a tener un arrepentimiento genuino, a tener una conversión real. Por eso las crisis son necesarias, porque las crisis exponen la realidad de las cosas. En esta crisis que nosotros estamos viviendo, que nos está tocando a todos como humanidad y que está tocando todas las áreas del quehacer humano a la misma vez, se está exponiendo la realidad
de todas las cosas. Esta crisis de salud ha expresado la crisis gubernamental. Se está demostrando la crisis de gobierno que llevan muchos de nuestros países, pero también está sacando a la luz la crisis económica que algunos estaban ocultando. Pero qué decir del ámbito de la iglesia. La crisis que está viviendo la tierra está sacando a la luz la crisis teológica de muchos creyentes, la crisis de carácter de muchos líderes, la crisis de fe de muchos de nosotros. Debemos reconocer que la crisis es un escenario que nos ayuda a evaluarnos y a saber cuál es la firmeza de nuestra fe, cuál es la pureza de nuestro corazón y cuál es el fervor de nuestro ánimo. Es mi oración que Dios te ayude a tener un ánimo firme, a tener una fe constante y un corazón puro. Sé que el Señor ha de ayudarte a lograrlo. Recuerda, Él no te quiere con doble ánimo, porque entonces no serás confiable. El Señor nos ayude a tener un ánimo de fe y un corazón puro. Bendecidos.